Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid 70-58 frente a Asbel Villeurbanne en un encuentro que hasta el final, hasta los últimos minutos, mitad del último cuarto, no se rompió realmente, que no dio sensación de romperse en favor del Real Madrid. Pero, bueno, al final, en la situación que está el Real Madrid, tiene que sumar victorias como sea. Baloncestísticamente el equipo no va sobrado porque luego encima tienes bajas, entonces es difícil, digamos, mostrar un ritmo constante en defensa y en ataque, pero aún así nos ha dado hoy para ganar a este Asbel Villeurbanne, donde Rudy Fernández ha sido la clave junto a Gerson Yabusel, pero sobre todo Rudy Fernández desde la línea de 6.75, desde el triple, ha reventado el partido. También Yabusel con algunas acciones por fuera y por dentro ha roto el encuentro, y en un partido donde el factor X a nivel colectivo ha sido claramente el rebote que ha dominado el Real Madrid, con Walter Tavares, Vince Poirier dominando todo lo que tenía que ver con el juego cerca del aro, y por ahí les hemos hecho mucho daño. Hemos tenido segundas oportunidades, cuando tirábamos malos tiros, que los hemos tirado, obviamente el Madrid ha trabajado ese sobreesfuerzo en las segundas jugadas, nos ha dado esa capacidad para poder resolver situaciones. Es verdad que de nuevo en el puesto de base Nigel Williams-Goss ha dejado muy malas sensaciones, Jul ha perdido bastantes balones y no ha conectado el juego como requiere un base de primer nivel, y Thomas Hurtel sí que ha dejado buenos detalles, pero es verdad que ha ido de más a menos, por lo que así que hemos visto que el partido ha tenido cierto descontrol a la hora de ejecutarlo, y ha sido mediante los lanzamientos y los tiros por donde el Real Madrid ha podido romper este partido. Era muy interesante ver a Wembanyama, que es uno de los grandes proyectos en Europa de cara a la NBA. La verdad es que se ve que está bastante verde a nivel físico, a nivel de estructurar bien su juego, a la hora incluso de coordinar sus acciones, y se ve que en Euroliga pues todavía es un jugador que tiene que pulir bastantes cosas. Y hoy ante Tavares, Poirier, pues ante este tipo de jugadores absolutamente top, ha tenido muchos problemas. En cambio sí que Chris Jones ha sido pues el artífice de muchas cosas fuera, de muchas cosas en la línea de fuera, en las líneas exteriores, para poder anotar. Lively también ha aportado bastantes cosas, no así Elie Okobo, que hoy, gracias a Dios, no ha sido determinante, el exjugador de los Phoenix Suns. Y luego, por nuestra parte, sí me quiero quedar también con pinceladas que ha dejado Gaby Deck, sobre todo en la primera parte, y que defensivamente creo que el equipo hoy ha hecho un buen partido. Así que, aunque haya sido un encuentro agrio, sobre todo en la primera mitad, con pocos guarismos en el cómputo global del encuentro, con poca anotación, sí que también el trabajo colectivo, las ayudas que sí he percibido a la hora de complicar un poquito la vida, sí que he visto algo de eso, o bastante de eso por momentos, lo cual incluso nos ha permitido sobrevivir, incluso en los momentos donde el juego era bastante deslavazado, sobre todo en el 5 para 5, porque al final el Real Madrid sigue teniendo un problema en el puesto de base, y en ciertos partidos, cuando los bases no están atinados, pues eso lo vas a notar mucho. Ya os digo, creo que ahora mismo no es tanto tiempo de analizar en plan de que el equipo tiene muchas fugas o puntos de mejora, porque sigue teniendo fugas y puntos de mejora, pero estamos en modo tenemos que sacar victorias como sea, y el equipo a nivel competitivo está bien, a nivel de carácter también le veo bien. El Wizzing tiene que ser un fortín en la Euroliga y en la Liga Andesa, y por ahí el equipo creo que otra vez solo está cimentando bien a nivel de mentalidades, y luego vamos a ver si sigue ajustando un poquito las rotaciones. Hoy es verdad que era un poquito más complicado, Juan Núñez ha sido testimonial, ha rotado al principio en la segunda unidad, el segundo cuarto, pero Juan ha aportado muy poca cosa. Entonces es verdad que entre las bajas y jugadores que están ahí un poco a caballo consigo mismo, pues es verdad que cuesta nutrir al equipo de constancia a nivel de juego. Así que por ahí para mí pasa la clave, pero me quedo con lo bueno, con un Rudy Fernández descomunal. Ha sido tremendo el partido de nuestro veterano de guerra, luego también de Yabusel, que vuelve a sentirse más parecido a lo que ha sido al principio de temporada, uno de los mejores cuatros de Europa, por condiciones está claro, y por rendimiento ha demostrado que puede serlo, y es un jugador fundamental ahora mismo, más si cabe con un Randolph y Tompkins. Hoy Randolph pues ha jugado poco y regulero, pues ahí el equipo genera ciertas dudas a la hora de dar refrigerio a Gerson Yabusel. Y como digo, en la línea exterior nos faltan piezas, sobre todo en el 2-3, y eso el equipo pues por momentos se puede ver diezmado, ¿no?, por esa falta de rotación en algunos momentos. Victoria frente a Asbel Villeurbanne, próxima parada frente a Baxi Manresa, partido duro en la Liga ACB, en la Liga Endesa, pero poco a poco yo sí que veo atisbos de mejora.
No veo un equipo aquí haciendo de nuevo showtime como al principio de temporada, que parece que pasamos a los equipos por encima, por abrasión, pero yo me quiero quedar con cosas buenas y me quiero quedar con la sensación de despertar, mentalmente sobre todo, defensivamente también, y ya lo estamos viendo con el rebote, que es un factor fundamental para el Real Madrid, para sentirse vivo y dominador en algunos trazos del encuentro. Así que eso es con lo que me quiero quedar y lo que quiero subrayar de este Real Madrid. Muy atentos a lo que hacemos frente a Baxi Manresa, porque en la Liga CB tenemos que seguir a tope, en crecimiento, y de cara a pelear el primer puesto frente al Barça, que va a ser lo mismo tanto en Euroliga como también en la Liga CB.